El primer mes del año ya está a unos días de finalizar. Ver trabajando las nuevas ES-44 ya no es algo inusual, y los pesados trenes graneleros continúan cambiando su formación de locomotoras. Escucharemos rugir al máximo las incansables guerreras de patio, y la incesante actividad sobre rieles continúa brindándonos bellas postales. Bienvenido a una nueva aventura ferroviaria. Zona de lavado. Vemos un par de Super 7, la microprocesor y enseguida una Rebuild, que luce en nueva pintura. Entre ellas dos se encuentra una mítica GP40. Los movimientos en el centro de inspección nunca faltan, y esta formación de 5 locomotoras lo demuestra, lideradas por una SD70 ACE de Ferrosur. Sale un turno de patio accionando campana y silbato K3LA de ambas locomotoras a su paso. La 2025 tiene un origen peculiar. En unos minutos la veremos batallar contra un tren pesado. Un cabús con su pintura de Ferromex se encuentra solo en este olvidado patio norte. En los despachos, dos locomotoras con números consecutivos. Sus trucks y la ausencia de mirilla de nivel de agua delatan que originalmente fueron modelo SD40, sin el Dash 2. Proveedores se encargan de maniobrar con una de las nuevas ES-44, mientras otra se encuentra estacionada fuera del taller. Continuando con la última adquisición de Ferromex, otra ES-44 se encuentra en los despachos esperando que la lleven al centro de inspección. Una automotriz con poder BNSF llega a la vía principal con una poderosa SD70 ACE al frente, algo que no se ve muy seguido. Este rugir es único de las ES-44 híbridas. Son capaces de reducir la inyección de diésel y trabajar con menos cilindros cuando no hay demanda de potencia. Vemos a las locomotoras de la automotriz dirigiéndose al centro de inspección, mientras un tren granelero espera su paso para poder continuar su camino hacia el sur.
Por cortesía se apagan esas deslumbrantes farolas. Mientras tanto, el movimiento de locomotoras continúa para formar nuevos consist. El pesado tren de tolvas atraviesa el patio con sus 5 locomotoras distribuidas a lo largo del tren, esta ocasión con 2 al frente, 2 al medio y 1 al final, exactamente igual que los ya muy mencionados trenes fierreros. Me encuentro al sur del patio, la 3122 que ya habíamos visto acompañada en esta ocasión por la 3194, con su carrocería de SD45 y una de las pocas SD42 con aire acondicionado. Veremos una postal con un gran significado, las locomotoras más icónicas, cada una en su época, trabajando a la par. La SD42 fue la locomotora que se adueñó de los rieles norteamericanos el siglo pasado, rieles que hoy pertenecen a la ES44. Las locomotoras comenzaron a acelerar y este par de SD70 ACE de segunda generación lo demuestran con ese increíble sonido. Al final del tren, una de las primeras ES44 en llegar a territorio mexicano en septiembre del 2024. La 2025 junto a la 2026 tienen su origen en el Ferrocarriles Unidos del Sureste, línea del ferrocarril que solicitaba sus locomotoras sin freno dinámico. Fueron las únicas dos GP38 con esta condición adquiridas por un ferrocarril mexicano. Afortunadamente ambas continúan trabajando y vaya que lo hacen. Vi que aceleraban pero no avanzaban. Y es que en este punto se ubica una de las cunetas más pronunciadas de la laguna, que sumando el factor de un flete en su mayoría cargado,
provocaron que estas guerreras tuvieran que acelerar al máximo, apoyadas con arena para poder tomar tracción. Todo ese polvo es la arena que está siendo molida por las ruedas de las locomotoras. Sin ella probablemente no hubieran podido salir de este punto, como ocurrió en su momento con la 2018. Finalmente pudieron remolcar ese pesado tren con algo de dificultad, pero consideren que ambas locomotoras tienen sus orígenes en los años 60. Sur de Torreón, justo en este punto es el límite del patio. La demanda de carga ha aumentado y la capacidad del patio de Torreón ha sido rebasada en innumerables ocasiones. Esto provoca una saturación y que no haya espacio para los trenes que llegan. Por ello, en algunas ocasiones, cuando los trenes se consolidan, son llevados a escapes o vías auxiliares para liberar espacio en el patio principal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Un turno de escaperos se encarga de la maniobra, con dos locomotoras que ya habíamos visto operando juntas hace un mes.
Finalmente, los proveedores se encargan de regresar las locomotoras al centro de inspección. Y así termina un día más de actividad ferroviaria en Torreón, la ciudad que venció al desierto.